el próximo domingo. ¿Qué tal si buscan en sus Biblias Efesios capítulo 1, versículos desde el 15 hasta el 23? Efesios 1, del 15 al 23. Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Usted puede seguirme en cualquier otra versión. Y así continuamos la serie La oración que transforma. La oración que transforma. Hemos visto hasta ahora 2 temas dedicados a la oración, en que aprendimos un poquito acerca de cómo formar una vida devocional. La vida devocional personal es algo muy importante, es el nacimiento, es el principio de una vida de oración saludable, y aprendimos que tenemos que separar un tiempo y un espacio, algo muy básico, pero al mismo tiempo muy poderoso en nuestro tiempo de oración personal. Y el domingo pasado hablamos acerca de los peligros o el pecado de la falta de oración. Y buscamos arrepentirnos. Si vamos a ser transformados, si el título de la serie va a ser un título que de verdad se lleve a la práctica y seamos transformados a través de la oración, un buen comienzo sería lo que debió haber sucedido la semana pasada. Los mensajes están en YouTube y también en Facebook. Usted puede conseguirlos allí. Si no nos arrepentimos, si no lo consideramos como lo que es un pecado, no vamos a tener un buen comienzo y vamos a continuar con una vida sin oración y sin fruto, y vamos a pensar que eso es lo normal en la vida cristiana cuando no lo es. Hoy quiero hablarles bajo el tema sosteniéndonos mutuamente, y quiero hablar del poder de la intercesión, del orar unos por otros. Y les invito de nuevo, vamos conmigo allí a Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde la luz de luz el corazón, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Oramos. Padre, gracias una vez más por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo a través de las misiones. Gracias por lo que estás haciendo con nuestros niños. Rogamos, Señor, que ellos puedan conocerte personalmente allí. Que hoy, Señor, tú te continúes paseando aún en cada clase, que tú inundes cada habitación y que ellos puedan conocerte personalmente. Que no solo aprendan de ti, sino que puedan conocerte a ti, aún en el salón de clases, Señor. Igual te damos gracias por nuestros jóvenes. Gracias por lo que estás haciendo cada miércoles aquí, Señor. Bendícelos, que ellos puedan conocerte real y personalmente, Dios. Ahora nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra y queremos rogarte que nos hables, queremos rogarte que nos transformes, que quites todo obstáculo, cualquier cosa que quiera impedir, Señor, que tu palabra caiga en buen terreno. Sácala, Dios, y permite que tu palabra nos transforme y cause mucho fruto, mucha transformación para tu gloria y para tu honra. En el dulce nombre de Cristo Jesús pedimos esto y te damos muchas gracias. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento?
La oración, como hemos visto en las últimas 2 semanas y como vamos a continuar viendo por las próximas 3, es el medio más importante y poderoso del mundo. Es el medio más importante y poderoso del mundo. Pensemos por un momento lo que podemos hacer a través de la oración. Y sí, esto podemos y debemos hacerlo a través de la oración. A través de la oración, usted puede estar en un lugar, y no me malentienda, no quiero decir que nos estamos teleporteando, no sé si esa no es la palabra correcta. No estoy hablando de eso, pero sí usted puede entrar en la casa de alguien, espiritualmente hablando, a través de la oración y hacer guerra por un matrimonio que está a punto del divorcio. Usted puede entrar en la casa de alguien y que el Espíritu Santo te deje sentir la necesidad que hay en ese hogar. Y a veces usted no conoce, a veces es alguien a quien usted no conoce de cerca, pero aún así, a través de la oración y el Espíritu que nos une, la oración en el Espíritu es algo que la palabra nos enseña a hacer, orar en el Espíritu. La oración en el Espíritu es poderosa y es a través de este tipo de oración que podemos llegar a cualquier lugar y pasar cualquier pared, pasar cualquier barrera y resolver lo que el mundo necesita, resolver la necesidad de Dios que hay desde sus rodillas, desde su lugar íntimo, desde su lugar de oración. Usted puede cambiar el mundo a través de la oración. Es a través de la oración que movemos el cielo. Los ángeles se mueven, el Espíritu Santo se mueve, algo ocurre, causamos un cambio real en la vida de las personas por quienes oramos y podemos hacerlo desde cualquier lugar. Es algo poderoso lo que podemos hacer a través de la oración. A través de la oración ganamos batallas sin conocer una persona. Damos consejos sin decirle absolutamente nada a nadie. Cambiamos la vida de un niño o de una niña sin haberle conocido por el poder de la oración en el Espíritu. La oración es poderosa, siempre ha sido poderosa y debe ser poderosa en tu vida y en mi vida hoy. Recordamos cuando Josué estaba luchando y estaba luchando Josué. Cuando Moisés levantaba las manos, Josué ganaba. Estaba luchando contra los amalecitas. Y cuando Moisés dejaba de orar, entonces los amalecitas comenzaban a ganar. Eso es uno de los muchos ejemplos que vemos en la palabra de Dios. Recuerdo en una conferencia de pastores, este pastor amigo nos estaba dando ejemplos del poder de la oración, ejemplos prácticos. Ustedes saben que los americanos, la cultura americana es una cultura muy, pudiéramos decir, y puede sonar negativo, muy mecánica. Cuando encuentran la efectividad de algo, lo hacen un sistema para entonces poder multiplicarlo y todo lo estudian muy a profundidad. En esta iglesia, intencionalmente, hablando de la oración, en una serie de la oración, comenzaron intencionalmente a orar por un vecindario y intencionalmente no estaban orando por otro vecindario. Estaban haciendo obra evangelística, de nuevo orando por un vecindario y no por otro vecindario, solamente para poder medir, poder visualizar de alguna manera la diferencia que hace la oración. Y no fue casualidad que muchas de las personas del vecindario por el cual estaban orando vinieron a los pies de Cristo, se convirtieron al Señor, respondieron positivamente al Evangelio, mientras que haciendo el mismo esfuerzo, el mismo trabajo, el vecindario por el cual no habían orado no tuvo los mismos resultados. La oración cambia las cosas. La oración cambia las cosas. El lunes, martes y miércoles de la semana pasada tuve un retiro con 4 pastores amigos, un grupo pequeño. Por 3 años ya nos encontramos 2 veces al año y durante nuestro tiempo de oración y nuestro tiempo de ministrarnos unos a otros, algo que dominó la conversación completa y no hay un programa, esto es todo guiado por el Espíritu Santo.
La palabra que guió la conversación fue un proverbio que dice que nosotros preparamos los caballos para la guerra, y esa es la responsabilidad de los líderes, pero la victoria es del Señor. Quiere decir que nosotros debemos y podemos prepararnos. Hay muchas cosas que debemos hacer, tenemos que hacer, pero eso necesariamente no garantiza la guerra. Aunque es indispensable, es necesario, fundamental que hagamos nuestra parte, que nos preparemos. Al final la batalla es de Dios. La guerra es del Señor. Si vamos a la palabra de Dios, si vamos a cómo Jesús nos enseñó a orar, por supuesto, existe y no hemos tocado mucho de eso en esta serie, posiblemente no lo toquemos como quizás ustedes esperen. El Padre Nuestro, la oración modelo, un modelo de oración. Hay mucho que podemos sacar al Padre Nuestro, pero de nuevo en esta serie no vamos a hacer precisamente eso. Pero sí hay muchas otras oraciones. Y cuando vemos cómo Jesús oró y cómo los apóstoles oraron, entonces aprendemos no solamente de las palabras, sino del ejemplo. Y eso es lo que quisiera hacer hoy. Aprender del ejemplo de Jesús y los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, cómo enseñó a la iglesia en Éfeso. Lo primero que quisiera llevarles a reflexionar es en Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, Jesús estaba orando, esto es en Getsemaní, en varias ocasiones, de hecho en el primer sermón traje una imagen de Getsemaní. La imagen del árbol de olivo de la serie es inspirada por los árboles de olivo de Getsemaní, el lugar favorito del Señor para orar. En Juan 17, el Señor Jesús estaba en Getsemaní, estaba orando. Y una de las cosas que Jesús decía es: no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Señor, estoy orando por los que son tuyos, porque te pertenecen, y ruego por ellos. Es lo que Jesús estaba diciendo en esencia en Juan capítulo 17. De modo que Jesús oró por ¿quiénes? Por los cristianos. No es que Jesús no oraba por el mundo o por los perdidos. De hecho, el próximo sermón tiene que ver con eso, cómo orar por nuestra ciudad, cómo orar por los perdidos. Pero hoy estaremos hablando y aprendiendo de cómo orar por los creyentes, cómo interceder por los creyentes, cómo debemos cumplir con el mandamiento de orar unos por otros. Y vamos a ver de nuevo el ejemplo de Jesús y del apóstol Pablo para aprender cómo hacerlo. Y lo primero que podemos ver es que si Jesús, de camino al Gólgota, de camino al Calvario, si Jesús en un momento tan crucial en su vida dedicó tiempo para orar por otros, dedicó tiempo para orar por ti y por mí. Yo no sé cuántos entienden eso. En Juan 17, en la oración de este capítulo, hay un momento en que Jesús ora muy breve por él y por lo que iba a pasar. Después ora por los discípulos que estaban con él, los 12. Y después de orar por los 12, dice que te ruego por otras ovejas que no son de este redil. Y esas ovejas que no son de aquel redil, en otras palabras, que no eran parte de los 12 apóstoles, somos tú y yo. En otras palabras, Jesús estaba orando por ti y por mí en Getsemaní, como se narra en Juan capítulo 17. Cuando vamos a las cartas paulinas y vamos al Nuevo Testamento, vemos que algo que caracterizó a la iglesia primitiva, y entendemos que esta es la razón o parte de la razón por la cual era una iglesia tan poderosa, es que permanecían en la oración, oraban unos por otros. Y si vamos al libro de los Hechos y vamos y vemos el nacimiento de las iglesias y vemos cómo es que ellos oraban de una forma significante, oraban por personas que conocían porque estaban en grupos pequeños, en casas, ya no estaban en el templo era de los judíos, se reunían en casas, a veces por temor con las puertas cerradas, y allí ocurría la oración que transformó el mundo para Cristo. Nunca podemos menospreciar un grupo pequeño, nunca podemos menospreciar la oración que hacemos unos por otros, porque es así que se transforma el mundo para la gloria y honra del Señor a través del poder de la oración. Cuando vamos a las cartas paulinas,
Hay un patrón en las cartas paulinas cuando el apóstol saluda a las iglesias. Casi siempre después de saludar a la iglesia le dice cómo él ora por la iglesia. Y hay un patrón, el patrón es que él siempre oraba por fe, esperanza y amor. Ese patrón ha dictado por qué nuestra iglesia la consideramos y decimos y buscamos intencionalmente ser una iglesia que produce fe, esperanza y amor, porque entendemos que es lo que Dios está buscando de su iglesia. De nuevo, esto es producto de un estudio profundo de todas las cartas del apóstol Pablo. Casi exclusivamente, escuche esto, cuando usted estudia cada una de las cartas paulinas, la doctrina de la iglesia, casi que exclusivamente el apóstol Pablo dedicaba tiempo a orar por los creyentes. Casi exclusivamente. Muy pocas veces lo vemos orando por los no creyentes. Lo vemos más orando por los creyentes que por los no creyentes. Si hay una ciencia en esto, hay una razón por esto, y la razón es la siguiente: que si el pueblo de Dios, si los creyentes estamos haciendo lo que tenemos que hacer, entonces el mundo entero va a conocer a Cristo. Entonces el mundo entero va a conocer a Cristo. Y si hay un momento, vamos a verlo la semana próxima, cómo orar por los no creyentes, cómo orar por la ciudad, pero debe ser significativo para cada uno de nosotros la importancia que Jesús le dio a orar por los suyos, por los creyentes, por los que me diste, por los que te conocen, por los que pertenecen a ti, como Jesús dijo, y ver cómo el apóstol Pablo también lo hacía así. De modo que hoy queremos aprender de cómo orar unos por otros, cómo orar por los creyentes. Y yo quisiera que hoy aprendamos a cómo orar por los creyentes en una forma específica y en una forma eficiente. Es decir, todos sabemos que para que Dios responda a cualquier oración tiene que ser de acuerdo a su voluntad, ¿verdad que sí? Como dice el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué dice después? Hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. La oración tiene que ser siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Nunca podemos pensar que porque oremos mucho o porque oremos con mucho sentimiento, eso va a cambiar o va a torcer el brazo a Dios si no es su voluntad. La voluntad de Dios es siempre buena, agradable, perfecta. Dios siempre responde las oraciones de acuerdo a su voluntad. Y cuando vamos a la palabra de Dios, yo quisiera que aprendiéramos a orar siempre de esa manera. Orar siempre en una forma que estemos absolutamente seguros que sea la voluntad de Dios. Tal cosa existe. Hay formas en las que podemos orar que sabemos con certeza que es la voluntad de Dios. Y vamos a verlo hoy en la palabra de Dios. Cómo orar en una forma específica y de acuerdo a su voluntad siempre por nuestros hermanos. ¿Estamos listos? En Efesios capítulo 1 es uno de esos capítulos en que el apóstol Pablo saluda a la iglesia de Éfeso y después de saludar a la iglesia le dice cómo él ora por la iglesia. Quiero leerlo nuevamente. Dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo santo de Dios, o el pueblo de Dios por todas partes, ya ahí ven dos elementos del patrón que se repite, ¿verdad? Fe y amor. ¿Sí o no? Estamos viendo que el apóstol Pablo estaba dando gracias porque la iglesia de Éfeso, y cuando escribe a la iglesia de Éfeso, en realidad no era solamente la iglesia de Éfeso, es toda la iglesia de Asia Menor. El apóstol Pablo estuvo en Éfeso 3 años y medio aproximadamente, más que en cualquier otro lugar. Y desde la ciudad de Éfeso, específicamente desde el salón de Tirano, parecía que había algún líder en la ciudad que era un tirano, tanto así que había una escuela conocida como la escuela de Tirano. Y desde esa escuela, aparentemente, el apóstol Pablo era como se hace en la actualidad, que muchas iglesias rentan escuelas. ¿Han visto eso por ahí, verdad que sí? Para comenzar. Bueno, aparentemente el apóstol Pablo hacía lo mismo allí en Éfeso. Aparentemente estaba dirigiendo a muchos creyentes, a muchos líderes cristianos. Le dedicó de nuevo 3 años y medio. En Hechos capítulo 20 vemos cómo el apóstol Pablo se despide de los ancianos de Éfeso. Y eran muchos.
Todo esto para hablar de el carácter universal de la carta a los Efesios, como no era solamente para los cristianos de Éfeso, sino para los cristianos de toda Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y vemos que en esta región, esta iglesia era caracterizada por la fe que tenían y por el amor. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual, algo que no tenían aparentemente, sabiduría espiritual, percepción, visión espiritual, para que crezcan en el conocimiento de Dios, crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, y ahora nos dice para qué era necesario toda esa sabiduría espiritual, toda esa percepción o visión espiritual, para qué era necesario ese conocimiento y para qué era necesario que le inundara de luz el corazón. Dice, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Ahí vemos una vez más los tres elementos: la fe que tenían, el amor que tenían, y ahora el apóstol estaba rogando porque ellos pudieran entender la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. No es para todos, es para los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Vamos al versículo 19. Dice, también pido que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. De nuevo, el énfasis, la razón por quienes Pablo estaba orando era por los creyentes, por el pueblo santo de Dios. Creo que eso queda muy claro. Los que creemos en Él, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobiernos o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Importante cómo el apóstol describe la posición de Cristo. Está en el lugar de honor, en el lugar de gloria, muy por encima de todo. Todo está bajo sus pies, como le decía también a la iglesia de los filipenses, que puso todo bajo sus pies, que le dio autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Eso significa los seres espirituales, los seres humanos y también los demonios. Todo está bajo el dominio y la autoridad del Señor. Y eso es importante. Hay una razón. Si le va a aplaudir, hágalo fuerte y hágalo para Él. Hay una razón por la cual el apóstol Pablo hace esta reflexión y lleva a la iglesia en Éfeso y toda Asia Menor a entender la posición en la que Cristo está. Y claramente dice que no solamente en aquel tiempo, sino en el tiempo que vendrá. En el presente, hoy es el futuro de ayer, ¿verdad? En el presente y en el futuro. En todo momento, en otras palabras, en una forma permanente, nada ni nadie jamás lo podrá cambiar. Dice el versículo 22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. ¿Para qué? Para beneficio de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. También es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Si el Señor está presente en cualquier lugar, hay plenitud de todo bien. Y Él sujeta todas las cosas en todas partes con su presencia. El lugar de Cristo es el lugar de autoridad, es el lugar de honor, ¿verdad? Es un lugar especial. ¿Aceptamos eso, verdad que sí? Ahora vamos al capítulo 2. Especialmente vamos a saltar al
versículo 4, Efesios capítulo 2 y versículos del 4 al 6. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos o salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. ¿Y qué dice ahora? Y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Ahí se merece un aplauso. Gloria a Jesús. De modo que lo primero que queremos ver hoy, hemos leído parte del primer capítulo y del segundo capítulo de la carta a los Efesios y vemos cómo el apóstol Pablo en su oración nos dice dónde está el Señor Jesús, pero no solamente dónde está el Señor Jesús en el lugar de honor, sino que nos está diciendo que a cada uno de nosotros fuimos resucitados con Cristo y nos sentó en lugares celestiales. Así de segura es nuestra salvación y así de gloriosa es nuestra salvación. ¿Por qué esto es tan importante? Esa es la forma en la que el apóstol Pablo ora por los creyentes. Y aquí podemos comenzar a ver lo primero que queremos ver hoy, y es que cuando estamos orando por los creyentes, tenemos que orar por discernimiento espiritual, porque todos tengamos el discernimiento espiritual para poder vernos como el Señor nos ve. Para poder vernos como el Señor nos ve. Con frecuencia usted no se está viendo sentado a la diestra de Dios en esa posición bajo todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo dominio, a la diestra del Padre en el lugar de honor. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo aquí en el capítulo 2, y es por eso que en el capítulo 1 lo describió de una forma tan pintoresca, para que usted entienda que usted está sentado allí. Amén. Yo quisiera que alguien me traiga una silla, por favor, una silla. Yo le traigo 3 imágenes hoy, 3 puntos. Gracias. Ya. Yo sé que estoy un poquito gordito, pero no necesito 2, con una está bien. ¿Cuál es la imagen que tenemos de nosotros mismos? La imagen que tenemos de nosotros mismos o nuestra autoestima muchas veces está dictada por nuestro pasado, por nuestra formación. Y si alguien nos dijo que éramos unos muertos de hambre y que nunca íbamos a progresar en la vida, pues eso marca nuestro corazón y puede de cierta forma marcar nuestra identidad y decir, y a veces las personas aceptan que son muertos de hambre y que no van a progresar nunca en la vida. Hay padres, hay familiares, hay personas que han marcado tu identidad diciéndote que eres bruto, o que eres feo, o que eres un anormal, o que nunca entiendes nada, o que nunca vas a progresar, que nunca vas a llegar a nada, y eso puede marcar tu identidad, de modo que hay muchas personas que se identifican como tal. Hay muchas personas que no tienen la habilidad, no tienen la capacidad para soñar porque alguien rompió, alguien aplastó sus sueños, dándole una identidad que no es la que le pertenecen, pero la persona lo adoptó porque fue lo que escuchó todo el tiempo, fue lo que fue parte de su formación. Hace 2 semanas, mientras estaba trabajando con un hermano muy querido de la iglesia, me estaba enseñando acerca de la fotografía. Y en el presente las cámaras pueden tomar fotografías de hasta 60 frames por segundo. No sé cómo diría frames en español. Toma en realidad 60 imágenes en un segundo. Y por eso usted puede estar moviéndose. Y si la cámara es buena, aunque usted se esté moviendo, la imagen puede quedar bien legible. Se puede identificar claramente la cara de la persona aunque se esté moviendo por la calidad de las cámaras hoy. Pero antes no era así. No sé cuántos se acuerdan, y los que no se acuerdan tienen que darle gracias a Dios porque no se acuerdan, porque significa que son muy jóvenes. Antes, para tomarse fotos, uno tenía que sentarse y le decían sonríe y tenía que congelar la sonrisa.
para que la foto quedara bien. Y entonces esa foto te iba a dar identidad, iba a decir quién tú eres para que luciera bien, ¿verdad que sí? Yo quiero, y he sido muy intencional en traer la silla, en poner una silla en la proyección que aparece en sus pantallas, porque usted tiene que recordar siempre que usted está sentado a la diestra de Cristo en lugares celestiales. Esa es la forma en que Dios te ve. En el lugar de honor, usted es un hijo de Dios. Entonces, cuando oramos por los creyentes, cuando oramos por otros creyentes, una de las cosas por las que tenemos que orar, que es siempre, absolutamente siempre, la voluntad de Dios, es precisamente eso, que podamos entender la identidad gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Usted es un hijo, usted es una hija del Señor. Usted no es un tonto, usted no es ni feo, ni ninguna de las otras cualidades que le han dicho. Usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, y el lugar de honor, el lugar de gloria a la diestra del Padre, sentado junto con Cristo, por encima de todo principado, por encima de toda potestad, por encima de toda circunstancia, es el lugar que te pertenece, es parte de tu identidad. Cuando vamos a Romanos capítulo 8, ¿qué es lo que dice Romanos capítulo 8? Que somos más que vencedores. No sé cómo usted se ve, no sé si eso ha marcado su identidad, no sé si usted enfrenta la vida, el negocio, los problemas en casa, los problemas en el trabajo, los problemas en la sociedad, creyendo que usted es más que vencedor y que usted va a vencer absolutamente en todos los capítulos de su vida porque Dios está contigo. Si esa no es la imagen que tú tienes de ti mismo, mira, yo te animo a que hoy la cambies, porque lo que la palabra de Dios dice de ti y de mí, todos nosotros, no importa dónde nacimos, no importa la educación que tengamos, no importa lo que nos dijeron antes, la palabra dice que tú y yo somos más, no solo vencedores, sino más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Es humilde a veces reconocer nuestras debilidades en el Señor. ¿Verdad que sí? A veces somos débiles, la carne es débil. Pero Joel capítulo 3 y versículo 10 dice, diga el débil, fuerte soy. Es decir que es un acto de humildad reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestra fragilidad y reconocerla y aceptarla. Aquí está bien. Pero lo que tenemos que decir, aun cuando reconocemos que somos débiles, es que soy fuerte. En el Señor soy fuerte. Todo, ¿qué tal si lo decimos juntos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para no sacar ese pasaje fuera del contexto, puedo pasar necesidad en Cristo, lo puedo pasar. Puedo pasar hambre en Cristo, lo puedo pasar. Puedo tener abundancia, lo puedo pasar. En Cristo todo lo puedo. Todo lo puedo, todo lo puedo. Nunca soy un perdedor porque estoy sentado a la diestra de Él. Ahora que hemos hablado de nuestra posición, sentados, esa es la imagen, es la forma en que Dios nos ve, sentados a la diestra del Padre. Tenemos que preguntarnos qué es lo que hace Jesús sentado a la diestra del Padre. No está gobernando todo como suele parecer. Jesús mismo en repetidas ocasiones se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo. Este mundo está como está porque quien lo gobierna causa los efectos que vemos a nuestro alrededor. El príncipe de este mundo, Satanás. En la voluntad permisiva del Padre, Dios le permite hacer lo que Él quiere hacer. ¿Quién detiene a Satanás? Nosotros detenemos a Satanás. ¿Qué hace Jesús a la diestra del Padre? Podemos verlo en Hebreos capítulo 7, versículos del 23 al 25. Hebreos 7 del 23 al 25. Dice, hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, bajo el pacto de la ley básicamente,
porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús a la diestra del Padre en este momento? Intercediendo por ti y por mí. ¿Te das cuenta por qué tú eres más que vencedor? Está orando por ti desde antes que tus abuelos nacieran. En Getsemaní estaba orando por ti. ¿Habrá una oración de Jesús que el Padre no responda? Y no solamente estaba orando allí, hoy Él está orando a la diestra del Padre, está intercediendo por ti y por mí. Ahora, si tú y yo estamos sentados, como dice Efesios capítulo 1, a la diestra del Padre, debemos estar haciendo lo mismo que hace Jesús, y es interceder unos por otros. El poder de la iglesia está no solo en la oración personal, sino en la oración colectiva. Está la intercesión de unos por otros. Algo poderoso, algo extraordinario sucede cuando tú y yo comenzamos a orar. Si hay un capítulo de la Biblia, un capítulo del libro de los Hechos que a mí me fascina, es Hechos capítulo 16, donde nos dice cómo nació la iglesia en Filipos, la primera iglesia de Europa. Filipos nació, y ¿qué estaban haciendo los hermanos? Estaban orando por tiempo. Pablo y Silas, que estaban en la cárcel. No es casualidad que los cimientos de la cárcel se estremecieron. No es casualidad que el carcelero y toda su familia se bautizó esa misma noche. No es casualidad que Lidia y toda su familia se bautizaron también, porque había un pueblo que estaba ¿qué? Orando. Habían hermanos que estaban orando. Tu oración, mi oración, vale mucho, transforma el mundo, cambia el mundo. Muchas veces cuando pensamos en qué podemos hacer unos por otros, pensamos que la oración es lo mínimo, y como que le damos una importancia muy mínima a la oración, cuando en realidad es, en esencia, lo más importante que podemos hacer. En resumidas cuentas, estamos a la diestra del Padre, sentados en lugares celestiales. Ese es nuestro destino. ¿Qué hacemos allí? Orar unos por otros. Cuando estemos orando unos por otros, oremos que nuestra identidad esté en Cristo, que esté en la silla de honor a la diestra del Padre, y que practiquemos desde allí lo que Jesús estaba haciendo, orando, intercediendo. Lo que Jesús continúa haciendo, intercediendo por todos nosotros. Eso es lo primero que debemos hacer. Algo interesante es que no estaba intercediendo por cosas físicas ni materiales y por cosas pasajeras. Hoy en día, muchas personas, especialmente los de la super fe o super de todo, hacen mucho énfasis en todo lo físico y en todo lo material, como si eso fuera la forma óptima de ver la grandeza de Dios. Aquí el apóstol Pablo ni menciona esas cosas. No tienen validez. Así de importante es lo espiritual, que tengamos nuestra identidad en Cristo. Eso es más importante. Lo segundo, o la segunda forma que debemos orar por otros creyentes, es que debemos de orar que estén andando o caminando en maneras que honren a Cristo. Tenemos que orar por el carácter de ellos, el carácter demostrado en su estilo de vida, el carácter demostrado en su andar, en sus acciones. Es decir, primero oramos por la imagen, la valía, la autoestima que se puedan ver a través de lo que la Biblia dice de ellos. Eso debe ser lo primero. Pero la identidad o la imagen o la autoestima no lo es todo. Ahora es lugar de poner en práctica, y por eso se habla de caminando de maneras que honren a Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. De modo que después de entender nuestra posición en Cristo, ahora tenemos que vivir de acuerdo a esa posición. Tenemos que practicar lo que somos, tenemos que demostrar lo que somos. Si vamos al capítulo 3 de Efesios, ya hemos visto la primera oración,
que aparece en el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Hay otra oración también en Éfeso y está en el capítulo 3. Puede ir conmigo hasta allí. Vamos a leer desde el versículo 14. Dice el apóstol Pablo: cuando pienso en esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Eso estamos aprendiendo, ¿verdad? De oración. Aquí vemos una segunda oración en la que vamos a ver cómo no solamente oraba por la identidad, la posición que tenemos en Cristo, sino por el carácter, la vida diaria, el andar. Caigo de rodillas y elevo una oración al Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán firmes o fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios. De nuevo, está orando por quién, por el pueblo de Dios. Como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán alto, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud y la vida y el poder que proviene de Dios. Estaba rogando aquí por el amor y que experimentaran, no solamente que aprendieran del amor, no solamente que dijeran, oh, eros, el amor erótico, el amor de pareja, o filos, el amor familiar, y ágape, el amor de Dios. No solamente que sepamos de eso, sino vivirlo, que experimenten. Y que cuando se habla del amor de Cristo, que conozcan la dimensión, la altura, la longitud, la anchura, la dimensión del amor de Cristo y que lo experimenten. Y eso es algo que describe lo que es la vida cristiana. Es algo que describe la razón por la que oramos por otros. ¿Por qué oramos por otros? Porque los amamos. ¿Qué no hacemos por amor? El amor es la cualidad cristiana más importante en cuanto a nuestro carácter. El que no ama, dice Juan, no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Verdad que sí? El que no ama a su hermano permanece en tinieblas. ¿Cómo puede alguien decir que ama a Dios y no ama a su hermano? El tal es un mentiroso, dice Juan. ¿Verdad que sí? El amor es una de esas cualidades. Se trata de no solamente de identificarnos, de vernos como la palabra nos ve, como Dios nos ve, sino de actuar y vivir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus valores y sus principios. Para abundar más en Efesios capítulo 5, versículo 2, yo lo leo siempre en la Nueva Traducción Viviente. Y la Nueva Traducción Viviente dice vivan, pero en la Reina Valera dice anden. Es tu andar diario, es tu estilo de vida, es lo mismo. Dice vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Así dice el versículo 2, el versículo 8. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz o anden como gente de luz, dice la Reina Valera. Por último, versículo 15. Así que tengan cuidado de cómo viven, tengan cuidado de su caminar, dice la Reina Valera. No vivan como necios, sino como sabios. No anden como necios, sino como sabios. El andar, nuestro estilo de vida diario, es lo que debe ser el centro de nuestra oración. No solamente oramos porque se vean a través de la imagen de Cristo, se vean como la palabra dice de ellos. Ahora tenemos que orar que lleguen a practicar la vida cristiana. Eso debe escribir nuestro tiempo de oración y de intercesión por nuestros hermanos. Hay personas que dicen, yo no sé cómo orar por el hermano, yo no sé cómo orar por la hermana.
Bueno, tú sí sabes cómo orar por el hermano y por la hermana. Comienza a orar de esta manera. Quizás el hermano y la hermana, tú puedes notar que tiene una baja autoestima. Tú puedes notar quizás que el hermano o la hermana tiene complejos. ¿Cuánto conocen a gente con muchos complejos? Tienes que orar que se siente en la silla, en los lugares celestiales con Cristo, y que comience a identificarse y verse como creyente, como una hija de Dios, como alguien que está sentado en el lugar de honor. Pero no quedarse ahí. Yo creo que la oración nuestra debe ser por muchos creyentes que puedan practicar la vida cristiana. Es común que en el evangelio, que en la iglesia, hay personas que conocen mucho del evangelio y muchas personas malinterpretan el conocimiento. Dicen que una persona que conoce mucho, pues ha crecido mucho. Pero nótese que aquí el crecimiento no tiene que ver tanto con el conocimiento cognitivo, sino con la práctica. Tiene que ver con el andar, tiene que ver con el estilo de vida. No está pidiendo solamente por la imagen, ahora está pidiendo por el carácter, por lo que la persona es demostrado en el diario vivir. Por último, de pie o firmes. Es decir, cuando usted quizás piensa en el futuro, en el sermón de hoy, ¿cómo debo orar por mis hermanos? Usted va a recordar la silla, va a recordar a alguien caminando, andando, viviendo, practicando. Pero por último, va a encontrar a alguien simplemente parado, firme, parado, tranquilo. Solamente de pie. Ahora, antes de continuar con la tercera posición o la tercera forma en la que debemos orar por nuestros hermanos, yo quisiera decir que antes de caminar, debes sentarte. Antes de que un niño comience a caminar, tiene que aprender a balancearse, ¿verdad? A sentarse, simplemente una imagen. No puede correr sin antes caminar. Hay un proceso. En nuestra vida de oración por los otros, tenemos que reflejar precisamente eso. Hay personas que no saben cómo manejar su orgullo porque no se han sentado en la silla de honor. Para sentarse en la silla de honor hay que entrar a través del arrepentimiento, donde el orgullo queda aplastado, donde no hay orgullo y todo lo que queda es Cristo. Y cuando aceptamos a Cristo, entonces Él nos sienta en la silla de honor. Hay personas que no saben tratar con un pecado, no saben cambiar su estilo de vida porque nunca se han identificado como creyente. Se siguen identificando como alguien que no sabe, se siguen identificando como alguien que todavía es esclavo del pecado. Y mientras se identifiquen como alguien que es esclavo del pecado, consecuentemente van a actuar como alguien que es esclavo del pecado. ¿Se dan cuenta cómo una cosa tiene relación con la otra? Nadie puede ejercer la vida cristiana si primero no se identifica como lo que es, como un creyente, como un cristiano. Caminar viene después. Tenemos que aprender a sentarnos antes de caminar. Por último, estar de pie firmes. Y esto es resistiendo en la batalla espiritual. ¿Cómo orar por alguien? Mire, alguien nace espiritualmente, se identifica como un creyente, está lleno del gozo del Señor, de alegría, comienza a correr, comienza a andar en la vida cristiana y enseguida se va a encontrar con problemas. Enseguida se va a encontrar con un hermano que le va a ofender y va a tener que perdonar. Y eso es difícil. Es simbólico que cuando Jesús en el aposento alto le estaba lavando los pies a los discípulos y llegó al apóstol Pedro, Pedro dijo: ¿tú lavarme los pies a mí? No, güey, José. Tú no me puedes lavar los pies a mí, tú eres el Señor. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor Jesús? Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Porque el que anda se ensucia los pies y es necesario que se lave los pies. Era parte de la cultura judía que quizás no entendemos. Pero en la aplicación y lo que quiso decir el Señor Jesús es que a medida que andamos en la vida cristiana,
a medida que caminamos como creyentes y que vivimos la vida cristiana, vamos a encontrarnos con problemas, vamos a ensuciarnos. Quizás nos entre un poquito de ira o un poquito de falta de amor por un hermano o por una hermana, ¿verdad? Quizás a veces no soportamos a alguien, pero llega el momento que tenemos que lavarnos los pies. Llega el momento que tenemos que enfrentar las batallas del enemigo. Y a eso se refiere el paso número 3. Llega un momento que tú en tu ejercer de la vida cristiana chocas con una pared. Y esa pared puede ser un pecado. Esa pared puede ser un ataque del enemigo a tu vida. Hay barreras en las que nos detenemos en nuestro caminar y como que ya no avanzamos en la vida cristiana. No sé cuántos se han sentido así. 5 años, 6 años siendo creyente, 6 años en la misma iglesia, 6 años en el mismo ministerio y como que parece que no avanzas. Tienes que romper una barrera. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a esa barrera? Efesios capítulo 6 y versículos del 10 al 14. Dice, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, versículo 13, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defendiendo su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia, y continúa hablando de la vestimenta del soldado cristiano. Ahora dice el versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Ese versículo quizás pueda resumir toda la serie. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Usted ve hermanos aquí al frente, ve a líderes que han andado mucho, que han corrido mucho, y en ese andar y en esa carrera yo les garantizo 100%, sin temor a equivocarme, que hay heridas y hay pesos que vamos recogiendo en el camino y hay cosas que vamos arrastrando y llega el momento que no podemos caminar más. Y cuando llegamos a ciertas barreras, quizás usted ha estado allí en esas barreras tantos años en el mismo lugar y como que no estás progresando, es el momento en que necesitamos la intercesión de otros creyentes. Lo mejor que usted puede hacer por cualquier líder en la iglesia, lo mejor que usted puede hacer por mí como pastor, lo mejor que usted puede hacer por las personas que usted ve aquí al frente y todas las personas que están sirviendo y liderando, es orar, es interceder. Porque los que hacemos algo más, los que corremos, por decirlo así, representamos una amenaza mayor en el reino de las tinieblas. Y por esa razón somos blancos del enemigo, luchamos peleas que quizás otras personas no luchan. Si algo tú puedes hacer por alguien que está en autoridad espiritual, es orar, es interceder, es orar en el Espíritu en todo momento, en todo lugar. Y cuando hay oración de unos por otros en esa manera, el infierno tiembla y el reino de los cielos se goza. Es así que podemos luchar. Con frecuencias yo sé, aunque nadie me diga nada, cuando están orando por mí o no, porque lo siento, porque siento el poder del Espíritu Santo, siento la fuerza, siento los ataques del enemigo, pero como que no me detienen. Entonces ya no hay paredes. Entonces, aunque haya mucha carga, aunque haya mucho trabajo, continuamos adelante. ¿Cómo continuamos adelante? En el poder de la oración, en el poder de la oración de los hermanos. Hay personas que necesitan
desesperadamente la oración de otros hermanos, yo me he puesto a pensar, ¿no hubiera sido suficiente que tú ores por tus mismos problemas y punto? ¿No vale tu oración suficiente como para que Dios te escuche a ti por tus situaciones y ahí se acabe todo? Y sí, Dios nos escucha, pero lo que vemos en Jesús y en el apóstol Pablo es que ellos estaban ¿qué? Orando por otros. A Dios le agrada, a Dios le place cuando tú dejas de orar por tus peticiones y comienzas a orar por los demás. Y cuando comienzas a orar por los demás, no solamente ores porque se sienten en la silla y se identifiquen como Dios los ve. Ese es el principio de todo. Si tú nunca te identificas como un miserable, nunca vivirás como un miserable, y cuando llegue la pared vas a derrumbarla porque sabes que el que está contigo es el Todopoderoso. Comienza aquí, pero no se queda ahí. Es practicable, es vivible en tu vida diaria, en tu diario vivir. Así es que debemos orar los unos por otros. Debemos orar unos por otros. Pensemos en sentado, identidad en Cristo. Debemos orar unos por otros, pensando en una persona caminando, el llamado y la forma en que el apóstol Pablo oraba por el andar, por el estilo de vida. Y no solamente en el estilo de vida, sino también en que estemos firmes y de pie. Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9, dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Hace un llamado a mantenernos firmes y al mismo tiempo recordar que nuestra familia, es la palabra que usa, familia de creyentes en todo el mundo, pasa por lo mismo y estamos orando unos por otros. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Hay un momento en la vida cristiana que practicamos lo que compartimos con los pastores. Preparamos los caballos para la guerra, pero la victoria es de Dios. Y si hay algo que caracteriza cómo Dios pelea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y también en eventos futuros, Dios nos llama simplemente a que estemos quietos y que conozcamos quién es el Señor. ¿Ves a alguien que ha encontrado una pared? ¿Ves a alguien que está siendo un blanco del enemigo? Ora que pueda mantener la firmeza en el Señor, que pueda mantenerse firme. Y si hay alguien que está pasando por esos ataques del enemigo, yo les animo a que experimentemos el poder de Dios en la forma que la palabra nos llama a hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Simplemente párate firme y conoce quién es tu Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No hay algo que a mí que me fascine más que ver a cristianos firmes, y viene una enfermedad, y viene un problema en la familia, y viene otro, y viene otro, y viene otro, al punto que esa persona se caracteriza por convertirse en un guerrero. Es alguien que se viste de guerra espiritual, pero la paz que tiene esa persona es inconmovible porque está anclada en Cristo. Y usted puede ver que está en medio de una tormenta. Puede ser financiera, puede ser física, puede ser espiritual, puede ser emocional, pero la persona está tranquila, está sólida, está firme. El enemigo viene y sopla y forma su perreta y hace su escándalo, pero al final tiene que irse. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Oremos por la firmeza de aquellos que nos dirigen en el Señor.
Oramos por la firmeza de nuestro hermano, de nuestra hermana que está pasando por ataques espirituales. Esa es la forma que debemos orar por nuestros hermanos. Identidad, estilo de vida, carácter y permanencia. Vamos a estar puestos en pie.